Mi esposa me engañó con mi propio padre durante años. Cuando al fin descubrí la verdad fue demasiado tarde. Contexto: yo tenía 30 años y ella 27 cuando nos casamos. Estábamos enamorados y ciegos, creyendo que nuestro amor lo podía todo. Pero ahora, después de lo que descubrí, me doy cuenta de lo ingenuo que fui al no ver las señales, al no darme cuenta de lo que realmente estaba pasando frente a mis narices. Yo tenía 30 años y ella 27 esa primavera cuando decidimos casarnos. Estaba tan cegado por el amor que no podía ver las cosas con claridad. Ahora que lo pienso, los indicios de su infidelidad estaban ahí desde el principio. Si tan solo hubiera abierto los ojos antes, nada de esto habría pasado. Esta es la historia de cómo mi propia esposa me engañó durante años con mi propio padre, y cómo cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Todo comenzó cuando mi padre de 65 años decidió dejar a su esposa de 30 años con quien llevaba casado solo unos meses. Mi esposa de entonces 27 años estaba feliz de finalmente librarse de esa vieja amargada. En retrospectiva, debía haberlo visto venir desde el principio. Ambos compartían demasiados detalles sobre su supuesta separación. Cada vez que mi esposa y mi padre se veían, hablaban sobre eso incesantemente por horas. Describían todo con lujo de detalle, desde cómo mi padre la había dejado, hasta la última discusión que tuvieron antes de la separación. Pero en ese momento, estaba demasiado ciego por amor propio para ver lo que realmente estaba pasando frente a mis narices. Estaba tan enamorado de mi esposa que no veía las señales. Todo cambió cuando finalmente descubrí la verdad, y me arrepiento cada día de no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Esta es mi historia de cómo mi propia esposa me engañó con mi propio padre, y cómo al final fue demasiado tarde cuando descubrí la verdad. Los primeros meses después de que mi padre dejara a su esposa, todo parecía normal. Mi esposa y él seguían platicando sobre los detalles de la separación, pero yo no le daba demasiada importancia. Después de todo, mi padre y yo siempre habíamos sido muy unidos, así que asumí que solo estaba buscando el apoyo de mi esposa durante ese difícil proceso. Sin embargo, poco a poco empecé a notar señales preocupantes. Las charlas interminables entre ellos dos que antes eran sobre la separación, ahora giraban más en torno a críticas y chismes sobre la ex esposa de mi padre. Se reían y bromeaban sobre ella como si fuera un chiste recurrente entre ambos. Además, sus encuentros casuales se hicieron cada vez más frecuentes. De pronto mi padre aparecía sin avisar cuando yo no estaba, y pasaba horas a solas con mi esposa antes de que yo regresara del trabajo. Cuando los confrontaba al respecto, ambos juraban que solo estaban platicando y poniéndose al día. Pero había algo en la forma en que evadían mi mirada que me hacía sospechar. Un día decidí regresar antes del trabajo por sorpresa. Al llegar a la casa, todas las luces estaban apagadas, así que supuse que no había nadie. Pero al acercarme a la puerta trasera, alcancé a distinguir las siluetas de dos personas muy cerca una de la otra en la cocina. Cuando encendí la luz, eran mi esposa y mi padre abrazados en actitud demasiado comprometedora. Ambos se separaron de un brinco al verse descubiertos, pero ya era demasiado tarde. Las excusas y negaciones sobraban. Algo muy turbio estaba ocurriendo entre esos dos y ya no podían disimularlo más. Por primera vez en mi vida, los miré a ambos con los ojos realmente abiertos y la verdad me golpeó como un muro de ladrillos. Mi esposa y mi propio padre llevaban meses viéndome la cara de idiota. Las miraditas, los abrazos, las risitas cómplices, todo tenía sentido ahora. Mientras yo trabajaba como un burro para darnos la vida que queríamos, ellos estaban enrollados en una abyecta aventura clandestina. Me sentí el hombre más estúpido sobre la faz de la tierra. Esperaba que ellos lo negaran, que me dijeran que todo era un malentendido y me pidieran perdón. Pero no hubo disculpas ni arrepentimientos. En vez de eso, mi propio padre tuvo el descaro de desafiarme y decirme que él y mi esposa se amaban de verdad, que su separación había sido solo una excusa para poder estar juntos sin ataduras. Las palabras se me atoraron en la garganta de la pura impresión. El colmo de los colmos fue que ambos decidieron irse juntos esa misma noche de la casa que yo había comprado y amueblado con mis propias manos. Me dejaron peladísimo y sin una sola explicación. Estuve a punto de lanzarme sobre ellos a golpes, pero la verdadera venganza merecía fría calma. Al día siguiente contraté un equipo de investigadores privados que se encargaran de seguirlos, espiarlos y recopilar cada prueba de su asquerosa traición. Por semanas reunieron vídeos, fotos,
grabaciones, un expediente entero que no dejaría lugar a dudas sobre su cochambrosa relación. Cuando los encaré nuevamente con todo ese arsenal de evidencias irrefutables, no tuvieron más remedio que admitirlo. Juraron amarse con locura y que su romance había iniciado mucho antes de que yo me casara, pero que nunca me lo dijeron por temor a lastimar mis sentimientos. Vaya descaro y falta de escrúpulos. En ese momento decidí que ya no valía la pena seguir discutiendo con esas dos alimañas. Con todo el pesar del mundo pero la plena convicción de que era lo mejor, emprendí un proceso legal para demandarlos por daños morales, adulterio y cuanta falta pudiera achacarles. Los muy cobardes intentaron huir antes de que avanzara el juicio, pero mis investigadores los tenían bien ubicados. No hubo un solo paso que dieran sin ser documentado y utilizado después en su contra. Para cuando se dieron cuenta, ya estaban fritos. El juicio fue una auténtica batalla campal que se prolongó por casi 2 años. Mis abogados y yo no dejamos cabos sueltos, todas y cada una de las pruebas reunidas se utilizaron en su contra sin piedad alguna. Los testimonios de familiares, amigos y vecinos que habían sido testigos de sus idas y venidas también fueron fundamentales. Ellos, por su parte, contrataron una defensa feroz que buscaba por todos los medios desacreditar las evidencias o encontrar inconsistencias en mi caso. Hubo momentos en los que creí que su relación incestuosa y adúltera terminaría saliéndoles barata. Pero al final, la aplastante suma de pruebas en su contra terminó por dejarlos sin salida. El día que se dictó la sentencia, nada me preparó para lo que vendría después. Se les declaró plenamente culpables de todos los cargos y se les impusieron las penas máximas, fuertes sanciones económicas, varios años de prisión y la pérdida de todas sus propiedades y bienes para resarcir los daños morales que me habían ocasionado. Lejos de mostrar cualquier atisbo de arrepentimiento, ambos reaccionaron con una mezcla de ira y desdén que jamás se me va a olvidar. Me gritaron que me arrepentiría, que esto no se quedaría así. Sus abogados incluso amenazaron con llevar el caso a tribunales superiores alegando una supuesta falta de pruebas. Pero la verdad era incontrovertible, sus engaños y mentiras quedaron finalmente expuestos a la luz pública. Después de tantos años de verme la cara, ya no les quedaban salidas para su abyecto comportamiento. Por primera vez se vieron obligados a responder a la justicia por sus execrables acciones. La siguiente batalla legal fue por la custodia y los bienes. Mis abogados recomendaron demandar también por la tenencia total de todas nuestras propiedades en común, incluyendo la casa donde habían consumado su inmunda relación. Una lucha feroz que al final ganamos casi en su totalidad. Se quedaron literalmente en la calle y con las manos vacías, despojados de todo aquello que tanto trabajo me había costado conseguir. Algunos familiares cercanos e incrédulos intentaron tender puentes de reconciliación, pero me negué en rotundo. Ya no había vuelta atrás y lo dejé claro con cada abogado o allegado que osara contradecirme. Ellos, en su retorcida mente, pensaban que en algún momento terminaría comprendiendo sus sentimientos y aceptarían volver a ser una familia feliz. ¡Qué estupidez tan grande! Ni aunque me ofrecieran todas las riquezas del mundo podría haber aceptado esa aberración nuevamente en mi vida. Y así fue como los años pasaron. Cada quien siguió su rumbo, pero las consecuencias de aquel juicio los persiguieron a donde quiera que fueran. Ellos se fueron hundiendo en una espiral de miseria y deshonra, mientras yo empecé a reconstruir mi vida desde cero con lo poco que me quedaba. Nuevos trabajos, nuevas amistades, una nueva existencia libre de sus toxinas. No fue fácil recomponerme del golpe tan brutal que su traición me había propinado. Por años sufrí de terribles insomnios, pesadillas recurrentes, arranques de melancolía y autocompasión que por poco me hunden en un pozo más hondo. Pero al final, el deseo de salir adelante y rehacer mi camino prevaleció. Tenía que ser más fuerte que esos 2 alientos de serpiente. Y vaya que lo logré. Tanto esfuerzo, tanto perseverar contra sus sombras acechantes dio fruto al final. Una nueva profesión mucho mejor pagada de la que jamás soñé, una propiedad espléndida donde levantar un hogar propio, amistades leales que nunca me traicionarían. Lentamente fui dejando atrás esas amargas cáscaras que un día fueron mi vida. Han pasado ya 10 años desde que aquella sentencia condenatoria se dictó. Y aunque nunca más volví a saber de ese par de alimañas, su reverberante recuerdo aún sigue merodeando en lo profundo de mis entrañas. Como un mal sueño que acecha una y otra vez. ¿Se habrán hundido hasta tocar verdaderamente fondo? ¿Habrán terminado por comprender la magnitud de su falta, de su inconcebible engaño y traición? ¿O al contrario, seguirán regodeándose en su inmunda felicidad,
¿Creyéndose por encima del bien y del mal? Ya no lo sé, ni me interesa en realidad. Solo quiero dejar ese oscuro pozo de amargura y miseria atrás para siempre. Hoy miro al cielo y sé que merezco algo mejor, que hice lo correcto al no permitir que su veneno siguiera corrompiéndome. Esta es mi nueva vida, este es mi nuevo hogar. Y de aquí ya no me mueve nada ni nadie.